Mi nombre es Guadalupe Ramírez, pero pueden llamarme Lupita. Mi historia no es una de esas de cine, con héroes y villanos de capa y espada. Es una historia cosida con hilos de paciencia, manchada de lágrimas y, finalmente, remendada con el coraje que una solo encuentra cuando ya no tiene nada que perder. Antes de contarte cómo una aguja de coser y una botella de tequila cambiaron mi vida para siempre, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Cada historia que compartimos aquí es un hilo en un tapiz más grande, y tu suscripción al canal nos ayuda a tejer estas historias juntas. Ahora, dame la mano. Déjame llevarte de vuelta a aquella noche calurosa en Jalisco, la noche en que el silencio por fin gritó. El aire de la noche de 1998 en San Miguel el Alto era pesado, denso con el olor a tierra seca esperando una lluvia que nunca llegaba, y el aroma dulzón de las flores de dama de noche que florecían testarudamente en mi patio. Yo estaba sentada en mi mecedora de mimbre, en el porche oscuro, con el zumbido insistente de un mosquito como única compañía. El crujido de la silla era el ritmo monótono de mi espera. Hacía 2 días, 48 horas de un silencio que, al principio, pareció paz, pero que poco a poco se transformó en una ansiedad sorda, familiar. La luz amarillenta del poste de la calle dibujaba sombras largas y fantasmagóricas en el suelo de cemento. Cada coche que pasaba, cada ladrido de perro a lo lejos, hacía que mi corazón diera un brinco doloroso. No sabía si deseaba que volviera o que no volviera nunca más. Y esa duda, esa dualidad que habitaba en mí desde hacía décadas, era mi veneno diario. Entonces, lo oí, el sonido arrastrado de sus botas de camionero en la grava, la tos seca, la risa ahogada que no era de alegría, sino de estupor. La puerta principal se abrió de un tirón, golpeando contra la pared. Juan Estrella, mi marido desde hacía casi 40 años, estaba parado en el umbral, enmarcado por la luz tenue de la sala. Su cuerpo, antes fuerte y robusto, estaba encorvado. La camisa de cuadros, su favorita, estaba arrugada y manchada con algo oscuro cerca del cuello. Sus ojos, que un día brillaron con promesas y pasión, estaban turbios, perdidos en una neblina de alcohol. Se tambaleó ligeramente, intentando enfocarme. Una sonrisa torcida y presuntuosa se extendió por su rostro. Lupita, mi vieja, arrastró las palabras. Preocupada, ¿eh? No respondí. Continué meciéndome, el crujido de la silla llenando el vacío. Mi silencio pareció irritarlo. Dio un paso hacia adentro, el olor a tequila barato y sudor agrio invadiendo mi porche. Mi santuario. No tienes que mirarme con esa cara de santa de iglesia, escupió, con la voz más alta. Estaba ocupado, divirtiéndome un poco. El silencio persistió. Yo lo miraba, pero ya no lo veía. Veía a un extraño, a un fantasma del hombre con el que me casé. Veía la personificación de todas mis noches en vela, de todas mis plegarias no atendidas, de todo el dinero de la costura que desaparecía del cajón. Se rió de nuevo, una risa hueca que resonó en la noche. Sabes, Lupita, encontré una compañía mejor que la tuya, una que no me juzga, que no me mira con esa cara de funeral. Levantó una mano temblorosa y me apuntó con un dedo. Una compañía que se ríe de mis chistes y no me pide que arregle la gotera del techo. Una compañía que calienta de verdad. Fue ahí, en ese preciso instante. Algo dentro de mí, una cuerda tensada durante 40 años de excusas, humillaciones y esperanzas pisoteadas, por fin se rompió. Pero no hizo ruido. No hubo un grito, una lágrima, un sollozo, solo un silencio caliente que me subió desde el estómago hasta la garganta, quemándolo todo a su paso. Era el silencio de la resignación transformándose en resolución. Dejé de mecerme. El crujido cesó. El mundo pareció contener la respiración. Miré directamente a los ojos turbios de Juan, y por primera vez en mi vida no sentí nada, ni amor, ni odio, ni pena, solo un vacío inmenso y liberador. La mujer que lo amaba, que lo esperaba, que lo perdonaba, acababa de morir en aquella silla de mimbre, y en su lugar, otra cosa estaba naciendo. Algo que aún no conocía, pero que sabía, con una certeza aterradora y visceral, que no pasaría ni un minuto más esperando migajas. Él esperaba que yo llorara, que gritara, que implorara, pero yo solo lo miré fijamente, y en mi silencio, él pareció encogerse. La sonrisa presuntuosa vaciló, reemplazada por una confusión borracha. Aquella noche, la lluvia no llegó a San Miguel el Alto, pero dentro de mí,
La tormenta por fin había comenzado. Para entender el silencio de aquella noche, tienes que entender los sonidos de mi infancia. Nací en 1950, en una pequeña casa de adobe en las afueras de San Miguel el Alto, un lugar donde el cielo es de un azul tan intenso que llega a doler los ojos y el polvo rojo del suelo se te pega en el alma. Éramos 7 hermanos, y nuestra casa siempre estaba llena de ruido. El llanto del más pequeño, las risas de los mayores, el chirrido del aceite en la sartén, el gallo cantando incluso antes de que el sol pensara en salir, y por encima de todo, el sonido constante de la máquina de coser de mi madre. Mamá, Elena, era una mujer pequeña, pero con una fuerza que parecía venir de la propia tierra. Sus dedos, encallecidos por la aguja, eran mágicos. De retazos de tela que nadie quería, ella creaba vestidos de fiesta, camisas para los trabajadores del campo, ajuares para las novias del pueblo. La máquina de coser Singer, negra y dorada, era el corazón de nuestra casa. Su pedal rítmico era la banda sonora de nuestra supervivencia. Fue con ella que aprendí a coser. A los 6 años, ya sabía hacer un dobladillo recto. A los 10, ya dibujaba mis propios patrones en papel de estraza. La costura no era un pasatiempo, era un lenguaje. Era como mamá expresaba su amor, su preocupación, su arte. Una costura bien hecha, Lupita, me decía, mientras guiaba mis pequeñas manos. Es como una vida bien vivida. Necesita paciencia, una mano firme y saber cuándo cortar lo que ya no sirve. Poco sabía ella que esa última lección me llevaría casi toda una vida a aprenderla. Mi padre, don Rafael, era un hombre de campo, honesto, trabajador, pero callado. Su amor se demostraba en el maíz que cosechaba, en el techo que reparaba, en la leña que cortaba. Hablaba poco, pero sus ojos lo decían todo. Y como la mayoría de los hombres de aquella época y de aquel lugar, bebía. No como Juan llegaría a beber, no con rabia o evasión. Papá bebía socialmente, un vaso de tequila después de un duro día de trabajo, unas cervezas con los amigos el domingo. Era parte de la cultura, algo tan normal como ir a misa. Para nosotras, las mujeres, la cultura era otra. Se nos enseñaba a servir, a cuidar, a ser pacientes, a tragarnos el llanto, a poner una sonrisa en el rostro, incluso cuando el corazón estaba apesadumbrado. El hombre es la cabeza de la casa, pero la mujer es el cuello que la gira, decía mi abuela. Aprendimos a ser cuellos fuertes, silenciosos y resilientes, a cargar el peso del mundo sin quejarnos, porque esa era nuestra suerte, nuestra virtud. Yo soñaba, claro, sentada en la ventana, viendo los camiones pasar por la carretera polvorienta. Soñaba con conocer el mar, con ver las luces de la Ciudad de México, con tener un amor de novela. Mis sueños eran coloridos como los carretes de hilo en la caja de costura de mi madre. Quería una vida con más colores que los tonos de tierra de Jalisco. Crecí rodeada de esta dualidad, la fuerza silenciosa de las mujeres y la libertad ruidosa de los hombres. Vi a tías y vecinas aguantar a maridos que bebían demasiado, que gastaban lo poco que tenían en la cantina, que volvían a casa con el humor agrio por el alcohol, y la respuesta era siempre la misma: paciencia. Ten paciencia. En el fondo es un buen hombre. Reza por él. Es la cruz que te toca cargar. Me prometí a mí misma que mi vida sería diferente, que el hombre que yo eligiera me daría los colores que soñaba, no los tonos de gris que veía a mi alrededor. Sería como mamá en la costura, precisa, firme, y sabría cortar lo que no servía. Pero la vida, al igual que una tela rebelde, tiene la mala costumbre de no seguir el patrón que una dibuja. Conocí a Juan Estrella una tarde de domingo, en la plaza principal de San Miguel. Yo tenía 18 años y el mundo parecía un ovillo de lana listo para ser deshecho. Él no era del pueblo. Era un camionero de Arandas que estaba de paso, entregando una carga de agave para una destilería local. Me vio cerca del kiosco, donde yo conversaba con mis primas. Mientras que los otros muchachos del pueblo eran tímidos, casi rudos, Juan era diferente. Tenía una confianza que rozaba la arrogancia, pero que se suavizaba con una sonrisa que podría derretir la cera de las velas de la iglesia. Sus ojos eran oscuros, pero brillaban con una energía contagiosa. Se acercó con un pretexto cualquiera, preguntando la hora, y en 5 minutos ya me había hecho reír 3 veces. Hablaba de lugares lejanos que conocía gracias al camión: Monterrey, Veracruz, la costa del Pacífico. Para una chica cuyos horizontes terminaban donde las plantaciones de agave se encontraban con el cielo,
Sus historias eran como ventanas a un mundo nuevo y emocionante. Un día, Lupita, dijo, tomando mi mano por primera vez, sus dedos encallecidos envolviendo los míos. Te voy a llevar a ver el mar. Verás que el agua es tan azul como el cielo de Jalisco. Me enamoré no del hombre, sino de la promesa, de la idea de que él era mi boleto de salida de aquella vida predecible y polvorienta. Nuestro noviazgo fue rápido e intenso, salpicado por sus llegadas y partidas. Cada vez que su camión rugía a la entrada del pueblo, mi corazón se disparaba. Me traía regalos de sus viajes, conchas de Mazatlán, dulces de Puebla, un chal de lana de Saltillo. Era atento, encantador, y me hacía sentir la mujer más especial del mundo. Mi madre tenía sus reservas. Los hombres de la carretera viven dos vidas, mija. Ten cuidado, me advirtió, con sus ojos sabios fijos en la costura. Pero yo estaba ciega por la pasión. Solo veía al hombre que me prometía el océano, no al que pasaba las noches en bares de carretera. Cuando me pidió matrimonio, 6 meses después, no dudé. Papá habló con él, al estilo serio de los hombres de campo. Le preguntó sobre su trabajo, su familia, sus intenciones, y Juan, con esa manera desinhibida suya, respondió a todo con firmeza. Prometió cuidarme, construir una casa, darme una buena vida, y lo más importante, miró a mi padre a los ojos y dijo: «No soy un borracho, señor. Tomo una cerveza para relajarme, como cualquier hombre, pero conozco mi límite. Nos casamos en una ceremonia sencilla, en la iglesia donde fui bautizada. Yo misma hice mi vestido, con el mejor encaje que encontré en Guadalajara. Mientras caminaba hacia el altar, me sentía la protagonista de mi propia novela. Creía firmemente que mi historia sería diferente, que el amor vencería cualquier obstáculo. Juan cumplió parte de sus promesas. Compramos un pequeño terreno y, con la ayuda de mis hermanos, construimos nuestra casa, ladrillo a ladrillo. Él siguió trabajando en la carretera, pero ahora tenía un hogar al que volver. Y en los primeros años, volvía. Era el marido con el que soñaba. Cariñoso, presente, trabajador. El olor a alcohol era raro. Apenas un aliento a cerveza los fines de semana, cuando se encontraba con los amigos en el pueblo. Me sentía victoriosa, como si le hubiera demostrado a mi madre y al mundo que mi amor era capaz de anclar a un hombre de la carretera. Pero las anclas, a veces, se sueltan, y la marea de la vida, con sus corrientes traicioneras, puede llevarse a un hombre lejos, incluso si sigue durmiendo en la misma cama que tú. Las primeras fisuras en nuestro matrimonio no fueron terremotos, fueron temblores casi imperceptibles, grietas finas en la pared de nuestra felicidad que, al principio, ignoré o intenté reparar con una capa de negación. Todo comenzó con los viernes. Juan llegaba de viaje, cansado, y decía que necesitaba desestresarse con los amigos antes de venir a casa. Lo que era 1 o 2 horas en la cantina del centro comenzó a extenderse a 3, 4. Llegaba a casa con los ojos un poco más brillantes, la voz un poco más alta, el andar un poco menos firme. «Ah, Lupita, ya sabes cómo es. Empezamos a platicar, a contar chistes, y se nos va el tiempo», decía, abrazándome con un fuerte olor a cerveza y humo de cigarro. Yo, queriendo creerle, aceptaba la excusa. Después de todo, trabajaba tanto, merecía un descanso. Luego, el dinero empezó a escasear. Yo controlaba las finanzas de la casa, con lo que ganaba cosiendo, y con la parte que Juan me daba de su salario. De repente, su parte comenzó a disminuir. El flete estuvo malo este mes. Tuve que arreglar una llanta del camión. Le presté a un colega que andaba apretado. Las excusas siempre eran plausibles. Y yo, una vez más, elegía creer. Remendaba nuestro presupuesto como remendaba pantalones viejos, estirando cada peso para que no nos faltara lo esencial. Nuestros hijos nacieron en ese periodo. Primero, Mateo, un niño fuerte y callado como mi padre. 2 años después, llegó Sofía, con los ojos brillantes y la sonrisa fácil de su padre. Me sumergí en la maternidad y se convirtió en mi refugio. Cuidarlos, coserles su ropita, cantarles para que durmieran. Todo eso llenaba el vacío que comenzaba a instalarse en las ausencias de Juan, incluso cuando estaba presente. Recuerdo una noche en particular. Era el 3er cumpleaños de Mateo. Pasé todo el día preparando su fiestecita. Hice un pastel de chocolate, sus antojitos favoritos. Llené la casa de globos de colores. Juan había prometido llegar más temprano del viaje para cantarle las mañanitas con nosotros. Las horas pasaron. Los pocos vecinos y primos que invitamos llegaron. Mateo, con su gorrito de cartón en la cabeza, no paraba de preguntar por su papá.
Ya está por llegar mi hijo. El camión debe haber tenido algún problema, repetía yo, con la sonrisa congelada en el rostro. Le cantamos las mañanitas sin él. Mateo lloró, no por la ausencia de su padre, sino por la decepción que un niño de 3 años aún no sabe nombrar. Lo abracé fuerte, tragándome mis propias lágrimas. Juan llegó cerca de la medianoche. Borracho, tropezó con los globos caídos en el suelo y se rió. ¿Llegué a la fiesta?, preguntó, arrastrando las palabras. Ni siquiera se acordaba del cumpleaños de su propio hijo. Aquella noche, peleé con él. Por primera vez, levanté la voz. Le señalé el pastel a medio comer en la mesa. Lo prometiste, Juan. Se lo prometiste a tu hijo. Su reacción me asustó. Aquel hombre encantador y sonriente desapareció. En su lugar, surgió un extraño con ojos inyectados y una rabia defensiva. Tú no entiendes la vida que llevo. Paso toda la semana en ese camión tragando polvo. Merezco un poco de diversión. Deja de fastidiarme, mujer. No me pegó. Juan nunca me levantó la mano. Su violencia era de otro tipo, más sutil, pero igualmente destructiva. Era la violencia de la indiferencia, de la promesa rota, del desprecio. Dio media vuelta y se fue a la habitación, cayendo en la cama y roncando en minutos. Me quedé en la cocina, en medio del desorden de la fiesta, y lloré. Lloré por la decepción de mi hijo, por la promesa rota y por aquella primera fisura que yo sabía acababa de convertirse en una grieta profunda y peligrosa. Todavía lo amaba, pero por primera vez el miedo comenzó a mezclarse con el amor, miedo del hombre en el que se estaba convirtiendo, miedo del futuro que nos esperaba. En medio de todo esto estaba Arturo Valdés. Arturo era el polo opuesto de Juan. Donde Juan era ruidoso, Arturo era callado. Donde Juan era expansivo y carismático, Arturo era introvertido y observador. Era un hombre grande, con manos que parecían hechas para el trabajo pesado, pero sus movimientos eran suaves, casi delicados. Sus ojos castaños eran tranquilos, y tenía la costumbre de escuchar más que de hablar. Él y Juan eran amigos de la infancia. Crecieron juntos en las calles de Arandas. Arturo también era camionero, pero hacía rutas más cortas, lo que le permitía estar más en casa. Cuando Juan y yo nos casamos y nos mudamos a San Miguel, Arturo fue uno de los pocos amigos de Juan que siguió presente. Tenía una hermana que vivía cerca, así que siempre tenía una excusa para pasar por aquí. Al principio, apenas lo notaba. Era simplemente el amigo de Juan. Se sentaban en el porche, bebiendo cerveza y hablando de motores, carreteras y fútbol. Yo les servía un plato de botanas y volvía a mis quehaceres. Arturo siempre era educado. «Gracias, doña Lupita», decía, con una leve inclinación de cabeza. «Está todo muy rico, como siempre». Con el tiempo, empecé a notar las diferencias. Juan bebía rápido, una cerveza tras otra, su voz volviéndose cada vez más alta y sus historias más exageradas. Arturo bebía despacio. La misma botella podía durarle 1 hora en las manos. Se reía de los chistes de Juan, pero sus ojos, a menudo, se posaban en mí, que cosía en un rincón de la sala, o en los niños, que jugaban en el patio. Era una mirada que no era invasiva ni impropia. Era atenta. Recuerdo una tarde en que la máquina de coser se descompuso. Era una pieza pequeña, pero esencial, y sin ella no podría terminar un encargo urgente de uniformes para la escuela local. Estaba casi en pánico. Juan estaba en el porche con Arturo. Fui hacia él y le expliqué el problema. «Ah, Lupita, ahora no. Estamos platicando», dijo, sin siquiera mirarme, y empinó la botella de cerveza. «Luego veo eso». Sentí una ola de frustración e impotencia. Volví a la sala, mirando la máquina silenciosa como si fuera una traidora. Minutos después, Arturo apareció en la puerta. «Con permiso, doña Lupita. Juan me dijo que la máquina se descompuso. ¿Puedo echar un vistazo?» Mi padre era mecánico. Quizá entienda algo. Dudando, acepté. Se arrodilló en el suelo. Examinó el mecanismo con una concentración silenciosa. No dijo nada durante unos 10 minutos. Solo observó, tocó, movió los engranajes con sus dedos gruesos, pero sorprendentemente ágiles. Luego, tomó unas pequeñas pinzas de la caja de herramientas de Juan y con un movimiento preciso, ajustó algo que yo ni sabía que existía. «Intente ahora», dijo en voz baja. Me senté, giré el volante manualmente y pisé el pedal. La máquina volvió a la vida con su zumbido familiar. Me volví hacia él, con los ojos llenos de un alivio que era casi gratitud. «Arturo, muchas gracias. Me salvaste». Juan dijo que lo vería después.
Él solo se encogió de hombros, con una sonrisa tímida en la comisura de los labios. El después de Juan a veces tarda en llegar. No fue nada. Miró los uniformes cortados sobre la mesa. Usted trabaja mucho. Fue la primera vez que alguien pareció ver realmente mi trabajo. El esfuerzo detrás de cada costura. Juan solo veía el dinero que entraba. Arturo vio el trabajo. Esa fue la naturaleza de nuestra interacción durante años. Pequeños gestos. Veía que el portón del patio tenía la bisagra suelta, y a la semana siguiente aparecía con las herramientas y lo arreglaba sin que yo se lo pidiera. Veía a los niños intentando alcanzar los mangos en la rama más alta, y al día siguiente traía una vara de bambú para ayudarlos. Nunca hizo alarde. Eran gentilezas silenciosas, plantadas discretamente en el suelo cada vez más árido de mi matrimonio. Yo no veía nada romántico en eso. Solo veía la decencia de un buen hombre, un amigo leal que, tal vez, intentaba compensar las fallas del amigo que tanto admiraba, pero cada gesto suyo, por pequeño que fuera, era un contraste flagrante con la negligencia creciente de Juan, y los contrastes, con el tiempo, empiezan a pintar un cuadro muy claro en tu mente. Mientras el mundo dentro de mi casa se volvía más inestable y ruidoso con las discusiones y las llegadas tardías de Juan, mi rincón de costura se convertía en mi refugio, mi monasterio, mi reino. Era una pequeña habitación al fondo de la casa, con una ventana grande que daba al patio y a mi huerto de especias. El olor allí dentro era una mezcla de tela nueva, aceite de máquina y, dependiendo del día, del romero y la hierbabuena que entraban con la brisa de la tarde. La costura dejó de ser solo mi trabajo y se convirtió en mi terapia. El zumbido constante de mi singer era una meditación. El acto de transformar un trozo de tela liso y sin forma en algo útil y hermoso, un vestido, una cortina, una colcha, era la prueba de que se podía crear orden a partir del caos. Era un control que no tenía sobre nada más en mi vida. Podía controlar la tensión del hilo, la velocidad de la aguja, la precisión del corte. Cada puntada era una pequeña victoria, cada dobladillo perfecto, un suspiro de alivio. Mis clientas, la mayoría mujeres del pueblo, no solo traían telas, traían sus historias. Escuchaba sobre bodas, bautizos, enfermedades, problemas con los hijos, mientras les tomaba las medidas y prendía alfileres en las telas sobre sus cuerpos. Me convertí en una especie de confesora silenciosa, con mis tijeras y cinta métrica como instrumentos de un ritual de confianza. «Ay, Lupita, si estas paredes hablaran», decía doña Carmen, la esposa del panadero, mientras le ajustaba la cintura de su vestido de domingo. Y yo pensaba para mis adentros, si esta máquina de coser hablara, contaría más secretos que el cura de la parroquia. El dinero que ganaba era sagrado. Era el dinero de la comida, del material escolar de los niños, de los zapatos nuevos. Lo escondía en diferentes lugares, dentro de un viejo libro de recetas, en un sobre pegado al fondo de un cajón, dentro de un carrete de hilo vacío. Era un juego humillante de escondidas, porque sabía que si Juan lo encontraba, se transformaría en tequila en la cantina del centro. Él despreciaba mi trabajo, aunque dependía de él. «Eso es cambio, Lupita. Cosa de mujercitas», decía cuando me veía contando las monedas al final del día. Pero eran esos cambios los que compraban la leche de los niños cuando el dinero de su flete desaparecía. Mis manos contaban la historia de mi vida. Las yemas de los dedos estaban encallecidas y llenas de pequeñas cicatrices de piquetes de aguja y alfiler. Las uñas, siempre cortas para no engancharse en la tela. Las palmas, marcadas por las líneas de las tijeras pesadas. Eran manos de trabajadora, no las manos suaves que Juan sostuvo en la plaza tantos años antes. A veces, cuando la casa estaba en silencio y los niños dormían, creaba cosas para mí, no por necesidad, sino por puro gusto. Un pañuelo de seda bordado con pequeñas flores, una blusa con un corte diferente que vi en una revista, una bolsa de retazos de colores. Eran pequeños actos de rebeldía, de autoafirmación. Eran piezas que decían, todavía estoy aquí, todavía existo, más allá de ser madre y esposa. Arturo, en sus visitas, era el único que parecía notarlo. «¿Qué blusa tan bonita, doña Lupita? ¿La hizo usted?», preguntaba, y su elogio sincero valía más que cualquier palabra vacía de Juan. Cierta vez, Juan llegó a casa borracho y furioso por algún problema en la carretera. Tropezó con mi caja de costura, esparciendo carretes, botones y alfileres por el suelo. En un ataque de ira, pateó la caja, gritando sobre cómo esa porquería siempre estaba en medio.
Me arrodillé en silencio para recoger todo, cada botón, cada aguja, mis tesoros esparcidos en el suelo sucio. Arturo, que estaba allí, se arrodilló a mi lado y empezó a ayudarme a recoger los carretes, uno por uno. No dijo nada, pero su gesto fue un bálsamo. Juan solo se quedó mirando, su rabia desvaneciéndose y siendo reemplazada por una vergüenza ebria, antes de dar media vuelta e irse a la habitación. Aquella noche, mientras guardaba todo de nuevo en la caja, entendí lo que mi madre quería decir. La costura me enseñó a tener paciencia, a tener una mano firme, pero aún necesitaba aprender la lección más difícil. ¿Qué hacer cuando el hilo que une tu vida está podrido y a punto de reventar? Y sobre todo, tener el coraje de cortarlo. Criar a Mateo y a Sofía fue como intentar cultivar dos flores delicadas en medio de una tormenta impredecible. Hacía todo lo posible para que la casa fuera un puerto seguro para ellos, un lugar con olor a pastel y sonido de risas, pero la sombra del alcoholismo de Juan era larga y se extendía por todas las habitaciones. Los niños aprenden a leer el ambiente antes de aprender a leer las palabras. Mis hijos se volvieron expertos en descifrar el humor de su padre por el sonido del camión al detenerse en la calle, por la forma en que la llave giraba en la cerradura, por el tono de su voz al decir «buenas noches». Sabían cuándo podían correr a abrazarlo y cuándo era mejor quedarse calladitos en su cuarto. Mateo, al ser el mayor, sintió el peso del cambio más pronto. Se convirtió en un niño serio, observador, con una mirada de adulto precoz. Intentaba protegerme a su manera. Si Juan empezaba a levantarme la voz en la cocina, Mateo aparecía con una excusa cualquiera, una tarea que no podía hacer, una historia sobre la escuela, solo para romper la tensión. Construyó una muralla a su alrededor y a mi alrededor, un pequeño hombre de la casa intentando ocupar el espacio vacío dejado por su padre. Sofía, por otro lado, lidiaba con la situación de forma diferente. Era la luz de la casa, siempre intentando arrancarle una sonrisa a su padre. Le hacía dibujos, bailaba, le mostraba sus buenas notas de la escuela, en una búsqueda incesante de una aprobación que era cada vez más rara. Cuando Juan estaba sobrio, la llenaba de besos y la llamaba mi princesa, pero cuando estaba borracho, su paciencia era corta. Ahora no, Sofía. Papá está cansado, decía, y la luz en los ojos de ella disminuía un poco. Me sentía constantemente culpable por no poder darles un hogar estable, culpable por exponerlos a esa tristeza. Me esforzaba el doble para compensar. Les leía cuentos todas las noches, les ayudaba con la tarea, inventaba juegos en el patio. Era padre y madre, la mano firme y el abrazo acogedor. Las fechas especiales eran las peores. Navidad, cumpleaños, el Día del Padre. Eran días de una ansiedad latente. Rezaba para que Juan se mantuviera sobrio, para que no arruinara ese momento. A veces, lo lograba, y en esos días, vislumbraba la familia que podríamos haber sido. Jugaba con los niños, se reía, era el centro de atención, y una pequeña y tonta semilla de esperanza brotaba en mí. Quizá ahora cambie, quizá ha visto lo que está perdiendo, pero la esperanza siempre era aplastada. Al día siguiente, o a la semana siguiente, el ciclo recomenzaba. Arturo era una presencia constante y tranquilizadora en sus vidas. Nunca intentó ocupar el lugar de Juan, pero llenaba los huecos de una forma natural. Le enseñó a Mateo a volar papalotes y a arreglar la cadena de la bicicleta. Escuchaba con paciencia las largas historias de Sofía sobre sus muñecas. Los trataba con un respeto y una atención que me partían el corazón, porque era todo lo que yo quería de Juan para ellos. Recuerdo un día del padre en la escuela. Los niños tenían que llevar a sus papás para una pequeña presentación. Juan estaba de viaje, o al menos, eso era lo que me había dicho. Mateo, con 8 años, se negó a ir a la escuela. «No voy, todos van a estar con su papá, menos yo», dijo, con los ojos llenos de una rabia testaruda. No sabía qué hacer. Aquella mañana, Arturo pasó por casa para dejar unos mangos de su huerto. Vio la escena, la cara enfurruñada de Mateo, mis ojos cansados. Sin decir una palabra, se sentó al lado de mi hijo. «¿Sabes, Mateo?», comenzó, con voz tranquila, «tu papá tiene el trabajo más difícil del mundo. Conduce durante días, duerme poco, para asegurarse de que no les falte nada. Le encantaría estar aquí, estoy seguro, pero a veces el trabajo no lo deja». Arturo estaba mintiendo para proteger la imagen de Juan, para proteger a mi hijo. «Pero, ¿sabes una cosa? Tu presentación es para los papás, para la gente que te quiere, y yo te quiero como a un sobrino.
¿Qué tal si voy contigo? No como tu papá, sino como tu tío Arturo, solo para aplaudirte muy fuerte. Mateo me miró a mí, luego a Arturo, y lentamente asintió. Los vi irse juntos, mi hijo pequeño y aquel hombre grande y gentil. Me quedé en la puerta, llorando en silencio. Eran lágrimas de gratitud por Arturo y de una tristeza profunda por Juan. Aquel día, supe que mis hijos estaban creciendo a la sombra de un padre ausente, pero que, afortunadamente, había alguien dispuesto a encender una pequeña luz para ellos de vez en cuando. Si antes el alcoholismo de Juan era una enfermedad crónica, con periodos de remisión, en los años que precedieron a 1998 se convirtió en un mal agudo, una caída libre sin paracaídas. Las excusas se acabaron. El disimulo dio paso a un descaro aterrador. Ya no le importaba esconderse. Empezó a perder trabajos. Su reputación como un camionero confiable, construida a lo largo de años, se fue deshaciendo. Llegaba tarde a las entregas, o a veces ni siquiera aparecía. Discutía con los jefes, con los clientes, con cada empleo perdido. Se hundía más en la bebida, culpando al mundo por su mala suerte. La gente me tiene manía, Lupita. No me quieren, decía, sumergido en autocompasión. Nuestra casa, que construimos con tanto esfuerzo, comenzó a sentir los efectos de la negligencia. La gotera en el techo del cuarto de los niños se convirtió en una mancha de moho. La pintura de la fachada se desconchó. El jardín, que yo cuidaba con tanto cariño, fue invadido por malas hierbas porque ya no tenía tiempo ni energía, ocupada en hacer más y más costuras para pagar las cuentas que él ya no pagaba. El Juan carismático y contador de historias desapareció casi por completo. En su lugar, había un hombre amargado, resentido, que veía en mí y en los hijos la fuente de sus frustraciones. Las discusiones se volvieron más frecuentes y más venenosas. Si no fuera por esta casa, por estas cuentas, por ustedes, yo podría ser libre, gritó una noche, durante una pelea sobre el dinero de la escuela de los niños, que había desaparecido del cajón. ¿Libre para qué, Juan? ¿Para beber hasta morir en una zanja? Repliqué, el agotamiento dándome un coraje que no sabía que tenía. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia. Tomó el vaso de vidrio que estaba en la mesa y lo arrojó contra la pared. El estruendo del vidrio al hacerse añicos fue ensordecedor. Sofía, que estaba en su cuarto, comenzó a llorar. Ese fue un nuevo hito. La violencia, antes contenida en palabras e indiferencia, ahora tenía un cuerpo, un sonido. No me tocó, pero el mensaje fue claro. Era capaz de romper cosas. Y yo me sentí, por primera vez, como una cosa, frágil y rompible. La cantina se convirtió en su verdadero hogar. Los amigos que tenía, uno por uno, se fueron alejando. Los hombres de familia, los trabajadores, ya no tenían paciencia para su comportamiento errático. Solo quedaron los compañeros de copa, hombres tan perdidos como él, que se validaban mutuamente en su miseria. Arturo era el único que todavía lo intentaba. Iba a la cantina. Trataba de convencer a Juan de que se fuera a casa. Vámonos, compadre. Ya estuvo bueno por hoy. Lupita te está esperando. La mayoría de las veces era recibido con insultos. Déjame en paz, Arturo. Ve a ocuparte de tu vida. ¿O es que quieres a mi mujer? Es por eso que vives rondando mi casa. Escuchaba estas historias por el propio Arturo, que me las contaba con un pesar genuino. Ya no sé qué hacer, Lupita. No escucha a nadie. No te preocupes, Arturo. Ya haces más de lo que deberías, respondía yo, con el corazón encogido. La situación llegó a un punto en el que vivía en un estado de alerta constante. Me sobresaltaba con cualquier ruido. Mi estómago se contraía cada vez que tomaba las llaves del coche, imaginando lo peor. El sueño se convirtió en un lujo. Pasaba las noches en vela, escuchando su respiración pesada y alcohólica a mi lado, y me preguntaba cómo mi vida había llegado a ese punto. La niña que soñaba con el mar, ahora se estaba ahogando en tierra firme, en un charco de tequila y promesas rotas. La caída libre de Juan nos estaba arrastrando a todos con él, y yo no podía ver el fondo del abismo. Había un ritual doloroso y repetitivo en nuestra casa, un ciclo vicioso que alimentaba una esperanza cada vez más frágil. Eran las promesas de la mañana. Juan se despertaba después de una noche de borrachera con una resaca monumental. Su arrogancia alcohólica daba paso a una vulnerabilidad casi infantil. Se sentaba en el borde de la cama, la cabeza entre las manos, gimiendo. Yo, que había pasado la noche en vela por su culpa, me veía llevándole un vaso de agua y una aspirina al hombre que, horas antes, me había insultado. Era en esos momentos que pedía perdón. Lupita,
Perdóname, decía, la voz ronca y llena de un remordimiento que parecía sincero. No sé qué me pasa, pierdo el control. No quería decir esas cosas. Te amo, mi vida, amo a nuestros hijos. Lloraba, lágrimas de cocodrilo, tal vez, pero en el momento parecían reales. Tomaba mis manos encallecidas y las besaba. Voy a parar, te lo juro. A partir de hoy, nunca más. Mañana dejo de tomar. Voy a ser el hombre que te mereces. Y yo, contra toda lógica, contra toda la evidencia pasada, quería creer, porque la alternativa, la de que nunca cambiaría, era demasiado aterradora para enfrentarla. Así que lo perdonaba, lo abrazaba, le decía que todo estaría bien, que lo haríamos juntos. Durante unos días, la paz reinaba. Juan era atento, cariñoso, jugaba con los niños, me ayudaba en casa, buscaba trabajo. Era el Juan del que me enamoré. La casa se llenaba de luz y risas. Mateo se relajaba, Sofía sonreía, y yo me permitía soñar de nuevo. Pensaba, esta vez es diferente. Lo ha entendido. Ha tocado fondo y ahora va a salir. Pero el fondo del pozo de un alcohólico siempre es un poco más profundo. La sobriedad lo dejaba inquieto, irritable. La vida sin alcohol era monótona, gris para él. Una pequeña frustración, una entrevista de trabajo que no salió bien, una cuenta inesperada, era el detonante. Solo voy a tomar una cerveza para relajarme. Una sola no hace daño, decía, y yo veía la promesa deshacerse ante mis ojos. Esa una sola se transformaba en 2, luego en 10, y el ciclo recomenzaba. La llegada tarde en la noche, los insultos, el desmayo en la cama, la resaca, la petición de perdón. Cada vez que sucedía, un pedazo de mi alma moría. Cada mañana dejo de tomar se convertía en un cuchillo que él clavaba en mi esperanza. La gente de fuera no lo entendía. ¿Por qué lo aguantas, Lupita?, me preguntaba mi hermana por teléfono. Deja a ese hombre. No entendían la complejidad de la situación. No era solo amor, era miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a lo que la gente diría, miedo a no poder mantener a los hijos sin su poca ayuda. Y en el fondo estaba la vergüenza. La vergüenza de haber fracasado en mi matrimonio, de haber elegido al hombre equivocado, de haberme convertido en una de esas mujeres que juré que nunca sería. Así que me quedaba, y perdonaba, y esperaba, y fingía, en una de esas mañanas de resaca, después de una noche particularmente mala en la que había roto un plato con mi nombre grabado, un regalo de bodas, Juan se arrodilló a mis pies. Lloraba tanto que su cuerpo temblaba. Lupita, te lo juro por la vida de nuestros hijos, sollozó. Nunca más volveré a poner una gota de alcohol en mi boca. Si rompo esta promesa, puedes echarme de la casa. Fue la promesa más fuerte que jamás había hecho. Y por primera vez en mucho tiempo, creí con todo mi corazón. La semana que siguió fue la mejor en años. Parecía que un milagro había ocurrido. Duró exactamente 10 días. Al 11º, no volvió a casa. Era el inicio de su ausencia de 2 días. La ausencia que me llevaría a la noche del silencio caliente en el porche. La promesa final, la más sagrada de todas, había sido rota, y con ella, la última fibra que aún me ataba a él. Mientras el comportamiento de Juan se convertía en una montaña rusa de caos y falsas promesas, la presencia de Arturo en nuestras vidas era como una llanura tranquila. Su bondad no era espectacular, era silenciosa, constante, y lo más importante, no pedía nada a cambio. Me acostumbré a encontrarlo en mi puerta en los momentos más inesperados, siempre con una excusa práctica. Doña Lupita, sobraron unos aguacates en casa, y sé que a Mateo le gustan, decía, entregándome una bolsa de papel. O, iba pasando por la calle y vi que su canaleta está tapada con hojas. Si no le molesta, puedo subir a limpiarla antes de que venga la lluvia. Nunca mencionaba a Juan en esos momentos. Nunca decía, estoy haciendo esto porque su marido no lo hace. Sus acciones hablaban por sí solas. Veía una necesidad y, discretamente, la suplía. Era un respeto profundo, no solo por mí, sino por mi casa, por mi familia. Los niños lo adoraban. Era el tío Arturo, la figura masculina estable que les faltaba. Cuando Juan gritaba o estaba de mal humor, veía a mis hijos refugiarse cerca de Arturo, como si su presencia tranquila fuera un escudo. Hubo una tarde en que estaba particularmente abrumada. Tenía un encargo enorme de manteles para un bautizo. El plazo era para el día siguiente, y Sofía tenía fiebre. Corría de la máquina de coser a su cuarto,
midiéndole la temperatura, dándole medicina, tratando de calmarla. Juan estaba en algún lugar, probablemente en la cantina. Estaba exhausta, al borde de las lágrimas. De repente, oí un golpe en la puerta. Era Arturo. «Con permiso, Lupita», dijo, y fue la primera vez que me llamó por mi nombre. Sin el doña. Su rostro mostraba preocupación. Vi desde lejos que la luz de su cuarto de costura todavía estaba encendida. Imaginé que estaría con mucho trabajo. «¿Está todo bien?» Mi fachada de mujer fuerte se derrumbó. Las lágrimas que contenía salieron de golpe. Le conté sobre el encargo, sobre la fiebre de Sofía, sobre mi cansancio. Me desahogué con él de una forma que nunca me había desahogado con nadie. Escuchó en silencio, su mirada llena de una compasión que me calentó el alma. Cuando terminé, no me dio consejos vacíos ni criticó a Juan. Solo dijo: «Vaya a cuidar de su hija. Deje que yo le ayudo con los manteles». Lo miré, incrédula. «Pero usted no sabe coser, Arturo». «No, pero sé doblar, planchar y empacar. Usted termina de coser, y yo hago el resto». Y eso fue lo que hizo. Durante horas, estuvimos en silencio en mi pequeño refugio. El único sonido era el zumbido de mi máquina y el vapor de la plancha que él manejaba con un cuidado sorprendente. Su presencia allí, haciendo un trabajo que muchos hombres considerarían de mujer, fue uno de los gestos más poderosos de solidaridad que jamás he recibido. Terminamos el encargo de madrugada. Cuando todo estuvo listo, empacado y perfecto, se levantó para irse. «Arturo, no sé cómo agradecerte», dije, la voz entrecortada por la gratitud. Se dio la vuelta en la puerta, su rostro grande y gentil iluminado por la luz tenue del porche. «No tiene que agradecer, Lupita. Los amigos se cuidan unos a otros». Dudó por un momento y luego añadió, la voz casi un susurro: «Y usted merece que la cuiden». Se fue, dejándome con esas palabras resonando en mi cabeza. «Usted merece que la cuiden». Nadie me había dicho eso nunca. Siempre fui la cuidadora, la roca, el pilar. Escuchar aquello de Arturo fue como recibir un vaso de agua fresca después de cruzar un desierto. Aquella noche, no pensé en él de forma romántica, pero supe, con una claridad dolorosa, que la amistad y el respeto que aquel hombre me ofrecía valían más que los 40 años de un amor enfermo que me encadenaban a Juan. Aquella semilla de cuidado silencioso estaba empezando a echar raíces en suelo fértil. Vivir en un pueblo pequeño como San Miguel el Alto es como vivir en una casa con paredes de cristal. Todo el mundo sabe la vida de todo el mundo, o, al menos, cree que la sabe. Mis vecinos veían el camión de Juan estacionado frente a la cantina durante días. Oían nuestras discusiones ahogadas en las noches calurosas. Veían mis ojos cansados cuando iba a comprar el pan por la mañana. Veían, pero no miraban. La reacción de la comunidad era un muro de silencio cómplice. Nadie se acercó nunca a mí para preguntarme si necesitaba ayuda. Nadie confrontó nunca a Juan. Era un problema de pareja, un asunto privado, y la regla no escrita era no meterse. Las mujeres mayores, cuando me encontraban en misa, me lanzaban miradas de lástima y consejos velados. La vida de casada es una cruz, mija. Tenemos que cargarla con resignación, decía doña Elvira, cuyas propias historias con su difunto marido eran legendarias. Veían mi situación no como una injusticia, sino como un destino común, una prueba de fe. Mi paciencia era vista como virtud, mi dolor como un sacrificio necesario. Los hombres, por otro lado, o ignoraban la situación o hacían bromas. «A Juan le gusta la fiesta, ¿eh?», se decían unos a otros, con una sonrisa de complicidad masculina. Para ellos, el comportamiento de Juan era, como mucho, una debilidad, un exceso, pero no el crimen emocional que realmente era. En su visión del mundo, él seguía siendo el proveedor, aunque ya no proveyera nada, el jefe de familia, y sus deslices eran, bueno, deslices de hombre. Esa indiferencia social era, en cierto modo, más dolorosa que los propios actos de Juan. Su desprecio era directo, personal. El silencio del pueblo era un desprecio colectivo, una validación tácita de que mi sufrimiento no importaba. Me sentía invisible, una figura fantasmagórica en mi propia vida, cuidando de la casa, de los hijos, trabajando día y noche, mientras la comunidad a mi alrededor solo observaba, como si yo fuera un personaje en una obra de teatro cuyo final todos conocían. Mi propia familia no era muy diferente. Mi madre ya había fallecido, y mi padre estaba viejo y enfermo. Mis hermanos, hombres casados y con sus propias vidas, me decían que tuviera calma.
Es el padre de tus hijos, Lupita. Tienes que pensar en ellos. Mi hermana, que vivía en Guadalajara y tenía una visión más moderna de las cosas, era la única que me decía que lo dejara, pero sus palabras venían de una distancia segura, de una realidad diferente. Ella no entendía el nudo de miedo, dependencia y vergüenza que me ataba. En ese desierto de empatía, las visitas de Arturo eran el único oasis, y claro, la gente lo notaba. El chisme, esa mala hierba que crece en cualquier pueblo pequeño, comenzó a brotar. Arturo Valdez vive en casa de Lupita, ¿no? Pobrecita, debe ser por lástima. ¿O habrá algo más? Donde hay humo, hay fuego. Y su marido, pobrecito, en la carretera trabajando. Transformaron la decencia de Arturo en sospecha y mi angustia en materia prima para sus juicios. La ironía era cruel. La única persona que me tendía la mano era vista con desconfianza, mientras que el hombre que me destruía lentamente seguía siendo el marido. Aprendí a vivir con las miradas, con los susurros. Construí un caparazón grueso alrededor de mi corazón. Me enfocaba en el trabajo, en mis hijos y en la supervivencia diaria. La opinión de los demás se convirtió en un simple ruido de fondo, como el zumbido de los insectos en la noche. Pero este aislamiento tuvo un efecto profundo en mí. Me forzó a buscar la fuerza solo dentro de mí misma. Si nadie de fuera iba a salvarme, si la sociedad me veía solo como la esposa sufrida, entonces yo tendría que ser mi propia heroína. Aún no sabía cómo, pero la soledad, en lugar de romperme, me estaba forjando. Me estaba enseñando que, al final, la única persona con la que podía contar era la mujer que me miraba en el espejo cada mañana, con sus ojos cansados, pero todavía con una chispa de desafío. La pared de silencio del pueblo me enseñó a escuchar mi propia voz. La ausencia final de Juan, la que duró 2 días, no comenzó con un estruendo. Comenzó con la normalidad enfermiza a la que nos habíamos acostumbrado. Era un miércoles. Había recibido un pequeño pago por un flete corto, y en lugar de traerlo a casa, dijo que iba a verse con un amigo para tomar un café. Yo sabía que café era un eufemismo para tequila. La tarde pasó, la noche llegó, hice la cena, ayudé a los niños con la tarea, y comimos los 3 en silencio en la mesa de la cocina. Su lugar vacío gritaba. Los niños no preguntaron, ya sabían. Aquella primera noche, lo que sentí fue una rabia fría y resignada. Era el mismo guión de siempre. Lo imaginé en la cantina, riendo, gastando el dinero que debería ser para la cuenta de la luz. Limpié la cocina, acosté a los niños y me senté a coser. La aguja subiendo y bajando era mi mantra, un sonido que me mantenía cuerda. No dormí, solo esperé, pero no volvió. El segundo día amaneció, y con él, un nuevo sentimiento comenzó a infiltrarse en mi rabia, una paz extraña y culposa. La mañana fue tranquila. No hubo su resaca, su mal humor, la tensión en el aire. Preparé el desayuno para los niños sin tener que andar de puntillas. Conversamos, nos reímos. La casa parecía más ligera, más aireada. Mateo me miró con sus ojos serios. «Mamá, no volvió, ¿verdad?» «No, mi hijo», respondí, intentando mantener la voz neutra. Se encogió de hombros y siguió comiendo. Su alivio era palpable, y eso me partió el corazón. Los llevé a la escuela y, al volver a casa, el silencio me acogió. No era un silencio de espera, sino un silencio de espacio. Espacio para respirar. Encendí la radio, algo que rara vez hacía porque la música irritaba a Juan. Canté junto con las rancheras antiguas mientras barría la casa. Sentí una chispa de mí misma, de la Lupita de 18 años que soñaba en la plaza, volviendo a la vida. Pero esa paz era una moneda de 2 caras. Del otro lado estaba el tormento. ¿Qué le habría pasado? ¿Y si había tenido un accidente? ¿Y si estaba herido en alguna zanja? La esposa dentro de mí, la mujer que lo cuidó durante décadas, todavía sentía la punzada de la preocupación. Llamé al hospital local. Nada. Llamé a la policía. Ningún accidente registrado con su nombre. Llamé a Arturo. Su voz sonaba tensa. No lo veo desde antier, Lupita. Desapareció de la cantina. Nadie sabe de él. Ya estoy preocupado. La preocupación de Arturo intensificó la mía. La tarde del segundo día fue una tortura. La paz de la mañana se evaporó, reemplazada por escenarios terribles que pasaban por mi mente. Caminaba de un lado a otro, retorciéndome las manos. Lo odiaba por lo que nos hacía, pero la idea de que algo malo pudiera haberle sucedido era insoportable. ¿Cómo les explicaría eso a nuestros hijos? Esa era la prisión de mi matrimonio. No podía vivir con él.
pero la idea de vivir sin él, especialmente de una forma trágica, era paralizante. Estaba encadenada no solo al hombre, sino a la institución, al papel de esposa que había desempeñado durante tanto tiempo, que ya no sabía quién era sin él. La noche cayó de nuevo, trayendo consigo el peso de la incertidumbre. Fui a buscar a los niños a la escuela. El camino de regreso fue silencioso. La ligereza de la mañana había desaparecido para ellos también. Sentían mi angustia. Y fue en ese estado de ánimo, una mezcla de rabia, alivio, preocupación y agotamiento, que me senté en la silla de mimbre en el porche. Ya no estaba esperando a Juan, el marido. Estaba esperando una respuesta, un fin a esa agonía. Quería que la incertidumbre terminara, sin importar cuál fuera el resultado. Fue entonces cuando lo oí llegar. El sonido arrastrado de las botas, la tos, la risa borracha. Y por un instante, lo que sentí fue un alivio abrumador. Estaba vivo, estaba bien. Pero ese alivio duró solo un segundo, porque inmediatamente después abrió la puerta, me miró con esa sonrisa presuntuosa y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Las palabras sobre haber encontrado una compañía mejor. Y el alivio se transformó en algo completamente diferente. El tormento de los últimos 2 días no fue nada comparado con la claridad terrible de ese momento. La preocupación, el vestigio de afecto, todo se evaporó, y lo que quedó fue el silencio. El silencio caliente de un alma que finalmente se cansó de esperar. Estaba ahí, parado en el umbral de la puerta, un monumento en ruinas a la vida que habíamos construido. El olor a alcohol y abandono era una bofetada. Su cuerpo se tambaleaba, pero era mi alma la que se sentía a la deriva. Sabes, Lupita, encontré una compañía mejor que la tuya, una que no me juzga, que no me mira con esa cara de funeral. Cada palabra era una palada de tierra arrojada sobre el ataúd de nuestro matrimonio. Continuó, la voz pastosa y cruel, saboreando su propia perfidia. Una compañía que se ríe de mis chistes y no me pide que arregle la gotera del techo. Una compañía que calienta de verdad. Lo observé, pero era como mirar a través de un vidrio empañado. El hombre que amé, el padre de mis hijos, estaba sepultado bajo capas de resentimiento y tequila. Lo que quedaba era solo este cascarón, este extraño que había invadido mi casa. Y entonces, el chasquido. No fue un sonido audible, fue un temblor interno, una falla tectónica en los cimientos de mi existencia. La cuerda que me ataba a él, ya deshilachada por años de tensión, se rompió, y en la ausencia de esa tensión que me había definido durante tanto tiempo, no caí, floté. El silencio que me envolvió no era de miedo o sumisión, era un silencio de poder, un silencio que decía, se acabó, ya no puedes lastimarme. Era el silencio de una puerta cerrándose, atrancada por dentro. Dejé de mecer la silla de mimbre. El crujido, que había sido la banda sonora de mi angustia, cesó. La noche quedó absolutamente quieta, excepto por el zumbido de los insectos y su respiración pesada. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por primera vez no vio a la esposa sufrida, no vio a la mujer que lloraría, que gritaría, que imploraría una explicación. Vio el vacío. Un espejo que reflejaba su propia insignificancia. La sonrisa borracha en su rostro vaciló. La confusión comenzó a penetrar la niebla del alcohol. Esperaba una reacción, cualquier reacción. El drama era el combustible que lo mantenía en movimiento. Mi pasividad lo desarmó por completo. ¿Qué pasa?, balbuceó, dando un paso incierto hacia adentro. ¿Te comió la lengua el gato? ¿No vas a decir nada? Continué en silencio. Solo lo miraba fijamente. Era la mirada más honesta que le había dado en años. Una mirada desprovista de amor, de odio, de lástima. Era una mirada de constatación, la constatación de que él ya no era nada para mí. Sacudió la cabeza, como si intentara deshacerse de un pensamiento incómodo. ¿Sabes qué? Al diablo. No te necesito. Nunca te necesité. Se dio la vuelta y se tambaleó hacia nuestra habitación. La habitación que ya no era nuestra. Lo oí tropezar con algo, maldecir en voz baja, y luego el sonido de su cuerpo desplomándose en la cama. En pocos minutos, su ronquido pesado y alcohólico llenó la casa. Permanecí en el porche, inmóvil, durante un largo tiempo. El aire de la noche parecía más fresco, más ligero. Miré mis manos, que descansaban en mi regazo, las mismas manos que habían cosido, cocinado, limpiado y cuidado de él durante toda una vida, y sentí una calma profunda. No había un plan, no había un destino, solo había una certeza, tan clara y afilada como mi mejor aguja de coser.
No pasaría una noche más bajo ese techo con él. La promesa que me hizo jurando por la vida de nuestros hijos, la había roto de la forma más vil posible. Y al hacerlo, no solo se liberó de su juramento, me liberó de todos los míos. La niña que soñaba en la plaza ya no existía. La esposa paciente estaba muerta. La mujer que se levantó de aquella silla de mimbre esa noche era alguien que aún no conocía, pero era libre, y eso era todo lo que importaba. El tapiz de mi vida, con sus nudos e hilos enredados, estaba a punto de ver su diseño completamente alterado. Tomaría las tijeras y cortaría, finalmente, lo que ya no servía. El sol salió en San Miguel el Alto, con la misma indiferencia de siempre, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, pero para mí era la primera mañana de una nueva era. No había dormido. Después de que el ronquido de Juan se convirtiera en el único sonido de la casa, entré, cerré la puerta principal y me senté en la mesa de la cocina, observando la noche transformarse en día. La calma de la noche anterior persistía. No había ansiedad, ni miedo, ni tristeza, solo una claridad de propósito que nunca antes había sentido. Era como si, después de una larga enfermedad, la fiebre por fin hubiera bajado. Cuando los niños se despertaron, ya les tenía preparado el café y sus almuerzos. Entraron en la cocina de puntillas, sus ojos yendo instintivamente hacia la puerta de la habitación. ¿Está dormido?, susurró Sofía. Sí, mi amor, está dormido, respondí, mi voz sorprendentemente firme. La atmósfera durante el desayuno fue diferente. Los niños sentían el cambio en mí. No estaba tensa, ni triste. Estaba presente. Hablé con ellos sobre la escuela, sobre sus amigos. Sonreí, una sonrisa genuina. Cuando Juan finalmente emergió de la habitación, era casi mediodía. Parecía un fantasma. La cara hinchada, los ojos rojos, el cabello revuelto. Me miró, esperando la habitual mezcla de rabia y cuidado, esperando que le trajera agua, una aspirina y un sermón. Estaba lavando los platos. No me detuve. No lo miré. Simplemente continué mi trabajo, el sonido del agua y los platos llenando el silencio. Se arrastró hasta la mesa y se sentó, la cabeza entre las manos. Lupita, comenzó, con la voz ronca de la resaca. Sobre anoche, cerré el grifo. Me sequé las manos en el delantal, y por primera vez lo interrumpí. No, dije, la palabra saliendo clara y afilada. Levantó la cabeza, sorprendido. ¿No qué? No vamos a hablar de anoche. No vamos a tener la conversación de siempre. No va a haber petición de perdón. No va a haber promesas. Se acabó, Juan. Dije las palabras sin emoción, como si estuviera declarando un hecho, como decir que el cielo es azul. Parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir con que se acabó? Estás enojada, lo entiendo. Fui un idiota, pero no estoy enojada. Lo corregí, y era verdad. La ira se había agotado, dejando atrás solo cenizas. Estoy harta. Hay una diferencia. Intentó levantarse, pero la resaca lo mantuvo pegado a la silla. Lupita, no seas dramática. Ya hemos pasado por esto antes. Lo arreglaremos. Me di la vuelta y lo encaré. Miré al hombre patético y desaliñado frente a mí, y no sentí nada más que una lástima lejana. No, Juan, tú ya has pasado por esto antes. Yo me quedé aquí esperando a que pasaras. Ya no voy a esperar más. Se rió, un sonido seco, incrédulo. ¿Y a dónde vas a ir? No tienes nada, no eres nada sin mí. Esta casa, todo esto, te lo di yo. Aquellas palabras, que antes me habrían herido profundamente, ahora rebotaban en mí. Esta casa, dije, mi voz ganando fuerza, fue construida con el sudor de mis hermanos. Las cuentas se pagan con el dinero de mi costura. La comida en la mesa se compra con mi trabajo. Lo único que me has dado en los últimos años, Juan, ha sido dolor de cabeza, y ya no lo quiero más. Su rostro se transformó. La confusión dio paso a la ira, su compañera más fiel. Eres una ingrata, después de todo lo que he hecho por ti. No, dije, tomando mi bolsa de costura de la silla. Ya he oído suficiente. No voy a discutir más contigo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta trasera, que daba a mi pequeño taller. Ese era mi territorio, mi santuario. ¿A dónde vas? La conversación no ha terminado, gritó. Me detuve en la puerta, pero no me di la vuelta. Para mí, terminó hace mucho tiempo, Juan, solo que no me había dado cuenta. Entré en mi refugio y cerré la puerta detrás de mí. El sonido de mi máquina de coser, cuando la encendí, fue el sonido de mi nueva independencia. Era mi declaración de que la dinámica de esa casa había cambiado para siempre. El poder ya no estaba con quien gritaba más fuerte,
sino con quien tenía el coraje de, finalmente, darse el valor que el otro nunca le dio. Pasé el resto de ese día encerrada en mi taller, no por miedo, sino por necesidad de paz. Cosía sin un proyecto específico en mente, solo uniendo retazos, creando patrones aleatorios. El trabajo manual calmaba mi mente, me ayudaba a procesar la enormidad de la decisión que había tomado. Juan golpeó la puerta varias veces, primero, con rabia, exigiendo que saliera, luego, con un tono suplicante, pidiendo hablar. Lo ignoré. El sonido de mi máquina era mi única respuesta. Finalmente, se rindió. Oí el motor del camión arrancar y alejarse. Un alivio momentáneo me invadió, seguido por la certeza de que volvería, probablemente más borracho que antes. Al final de la tarde, un silencio profundo se instaló en la casa. Fui a buscar a los niños a la escuela. Se dieron cuenta de que el camión no estaba, y no hicieron preguntas. Había una tensión silenciosa, una aceptación de que algo fundamental había cambiado. Estábamos cenando temprano, los tres, cuando oímos un golpe suave en la puerta principal. Mi corazón dio un brinco, pensando que era Juan, pero el golpe era demasiado suave, demasiado educado para ser él. Mateo fue a abrir. Era Arturo. Estaba parado en el umbral, sosteniendo una cartera de cuero vieja y gastada. La cartera de Juan. «Con permiso, Lupita», dijo, su mirada pasando de mí a los niños y de vuelta a mí. Juan olvidó esto en la cantina ayer. El dueño me la entregó hace un rato. Me pidió que la trajera. Parecía incómodo, como si estuviera invadiendo un territorio privado. «Gracias, Arturo. Puedes dejarla ahí en la mesa», dije, la voz más cansada de lo que pretendía. Entró, puso la cartera en el borde de la mesa y dudó. Sus ojos, siempre tan atentos, se fijaron en mi rostro. No necesitaba preguntar. Veía el agotamiento, la determinación recién descubierta, la ausencia de lágrimas. Veía el resultado de la tormenta. «¿Estuvo aquí?», preguntó en voz baja. «Estuvo, y ya se fue de nuevo». Arturo suspiró, un sonido pesado de resignación. Me miró durante un largo momento, y su rostro se llenó de una tristeza profunda. Una tristeza por su amigo, por mí, por todo. Se acercó un poco más, y fue entonces cuando su expresión cambió a una de preocupación aguda. Inclinó la cabeza ligeramente. «Lupita», su ojo, instintivamente, llevé la mano a mi cara. No había dolor, pero sabía a qué se refería. Había pasado las últimas 2 noches prácticamente sin dormir, y el estrés y el llanto contenido habían dejado sus marcas. Mi ojo derecho estaba hinchado, rodeado por una sombra oscura y amoratada. No era un moretón de un golpe, sino la marca física del agotamiento emocional, la herida visible de un dolor invisible. Su voz, cuando habló, era casi un susurro, cargada con el peso de años de observación silenciosa. «Lupita, usted no merece vivir así». Aquellas simples palabras, dichas con una sinceridad tan abrumadora, me golpearon con la fuerza de una ola. No era lástima, era afirmación, era reconocimiento. No dijo, «Juan es un monstruo», o «deberías dejarlo». Se centró en mí, en mi valor, en lo que yo merecía. Una única lágrima, la primera en días, se escapó y rodó por mi mejilla. La sequé rápidamente. Él la vio, y en su mirada vi toda la rabia y la frustración que sentía por su amigo, y toda la compasión que sentía por mí. Fue un momento de conexión profunda, forjado en el silencio y el dolor compartido. No necesitaba decir nada más. Esa frase era todo. Era el permiso que no sabía que necesitaba. La validación externa de una verdad que estaba floreciendo dentro de mí. «Lo sé, Arturo», susurré de vuelta. «Lo sé». Asintió con la cabeza. Una vez, lentamente. Un profundo entendimiento pasó entre nosotros. Miró a los niños, que nos observaban en silencio, y luego a mí. «Si necesita cualquier cosa, lo que sea, solo llame», dijo, antes de darse la vuelta y salir, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé parada en medio de la sala, la mano todavía en la cara. La cartera de Juan estaba en la mesa, un símbolo de todo lo que él era, descuidado, irresponsable. Pero las palabras de Arturo resonaban en el aire, un símbolo de todo lo que yo podría ser, merecedora de paz, de respeto, de una vida diferente. La semilla que él había plantado con sus pequeños gestos de bondad acababa de florecer, y yo sabía que ya no había vuelta atrás. Las palabras de Arturo, «Usted no merece vivir así», se convirtieron en el suelo fértil, donde la semilla de un plan comenzó a germinar. Por primera vez, no estaba solo reaccionando al caos de Juan, estaba empezando a pensar activamente en una salida. Aquella noche, después de que los niños se fueran a la cama, no me senté a coser. En su lugar,
Tomé un viejo cuaderno de apuntes de la escuela de Mateo y un lápiz. Me senté en la mesa de la cocina, bajo la luz tenue de la bombilla, y empecé a hacer cuentas. ¿Cuánto ganaba al mes con la costura? ¿Cuánto gastaba en comida, escuela, luz, agua? Lo enumeré todo, cada peso. El resultado fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Era difícil. Vivía al límite, pero me di cuenta de que, la mayoría de los meses, ya estaba manteniendo la casa sola. El dinero de Juan era un espejismo, algo que aparecía y desaparecía, trayendo más problemas que soluciones. Financieramente, sobreviviría sin él. La barrera más grande no era el dinero, era el miedo. ¿Qué haría? ¿A dónde iría? La primera opción que se me ocurrió fue ir a casa de mi hermana en Guadalajara, pero rápidamente descarté la idea. Sería una carga para ella y su familia. Y, más importante, no quería huir. San Miguel el Alto era mi hogar, mi comunidad, donde estaban mis clientes y la escuela de mis hijos. Huir sería admitir la derrota. No quería ser la mujer que huyó. Quería ser la mujer que se quedó y reconstruyó. Entonces, pensé en alquilar una casita, un lugar pequeño, solo para mí y para los niños. Empecé a soñar con ello. Una casa sin olor a tequila. Una casa donde pudiera dejar mi caja de costura en la sala sin miedo a que la patearan. Una casa donde las noches fueran silenciosas y pacíficas. El sueño era tan dulce, tan poderoso, que me dio fuerzas. ¿Pero cómo? Necesitaría dinero para el depósito del alquiler, para la mudanza. Miré mis ahorros, escondidos en el fondo de la lata de harina. Era poco. Tardaría meses en juntar lo suficiente. La frustración comenzó a instalarse. La realidad era un balde de agua fría sobre mi sueño recién nacido. Estaba atrapada. La puerta estaba sin cerrojo, pero no tenía fuerzas para empujarla. Juan volvió esa noche, tarde, como esperaba. No estaba agresivo, sino melancólico, en una borrachera triste. Me vio en la cocina con el cuaderno y el lápiz. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Planeando», respondí, sin dar detalles. Me miró con ojos de perro abandonado. «Lupita, no nos hagas esto. Te necesito. Los niños me necesitan. Los niños necesitan un padre, Juan. No un fantasma que aparece de vez en cuando para atormentarlos», dije, mi voz fría como el hielo. Cerré el cuaderno. Me levanté y fui al cuarto de los niños. Extendí un colchón en el suelo, al lado de la cama de Sofía. Ya no dormiría en la misma habitación que él. Ese gesto, más que cualquier palabra, pareció golpearlo. No protestó. Solo se quedó parado en la cocina. Solo. En los días que siguieron, un nuevo tipo de guerra fría se instaló en nuestra casa. Apenas nos hablábamos. Él intentaba ser servicial, arreglaba cosas, se quedaba en casa. Estaba tratando de reconquistarme, pero era demasiado tarde. Yo era educada, pero distante. Lo veía no como mi marido, sino como un obstáculo, un inquilino no deseado en mi vida. Mi plan de escape parecía cada vez más lejano. La realidad financiera me ataba a esa casa, a esa vida. Me sentía como un pájaro en una jaula con la puerta abierta, pero con las alas cortadas. Y fue en ese punto muerto, en ese limbo de querer ir y no poder, que el destino, o quizás solo la consecuencia inevitable del comportamiento de Juan, me dio el empujón que faltaba. La semana se arrastró en esa atmósfera de tregua armada. Juan estaba sobrio, o al menos fingía estarlo. Caminaba por la casa como un alma en pena, intentando sacar conversación, haciendo pequeñas gentilezas que antes me habrían llenado de esperanza, pero que ahora sonaban falsas, desesperadas. Lo trataba con una cortesía fría, la misma que le daría a un extraño en la calle. Sabía que solo estaba actuando, esperando que bajara la guardia y volviera a ser su Lupita de siempre. Pero la Lupita de siempre ya no existía. La gota que derramó el vaso, el empujón final, no vino de un gran drama, de una pelea explosiva. Vino de un momento banal, casi ridículo en su simplicidad, y quizá por eso fue tan definitivo. Era un viernes por la noche. Había pasado el día trabajando en un encargo grande y estaba exhausta. Preparé una sopa de lentejas sencilla para la cena, el plato favorito de Juan cuando estaba de resaca, un vestigio de una antigua costumbre de cuidado. Los niños ya habían comido y estaban en la sala, viendo un programa en la televisión. Le serví un plato a Juan y lo puse en la mesa. Se sentó, miró la sopa e hizo una mueca. ¿Sopa otra vez, Lupita? Y está fría. No fue una acusación, no fue un grito. Lo dijo en un tono de queja, de fastidio, como si fuera un cliente insatisfecho en un restaurante. Pero esa simple frase contenía todo el desprecio,
toda la ingratitud, toda la falta de reconocimiento por todo lo que yo hacía. Yo, que mantenía esa casa, que cuidaba de nuestros hijos, que todavía tenía la decencia de prepararle la cena, era criticada porque la sopa no estaba a la temperatura ideal para su paladar. Lo ignoré. Tomé mi propio plato y me senté a comer. Su silencio era pesado, cargado de una irritación creciente. Estaba frustrado por mi indiferencia, por el hecho de que sus esfuerzos por reconquistarme no estaban funcionando. Quería una reacción. Necesitaba una pelea para sentirse vivo. «Estoy hablando contigo», dijo subiendo el tono de voz. «Al menos finge que te importa». Continué comiendo mi sopa, que para mí estaba deliciosa. «Si no te gusta, la estufa está ahí. Puedes calentarla», respondí, sin mirarlo. Esa fue la mecha. Mi calma, mi negativa a entrar en su juego, lo enloqueció. Se levantó de un salto, la silla arrastrándose ruidosamente por el suelo. «Te crees muy superior, ¿no? La santita, la trabajadora», escupió las palabras. Vino hacia mí, se detuvo a mi lado. Continué comiendo, negándome a darle el poder de intimidarme. Y entonces lo hizo. No me dio un puñetazo, no me dio una bofetada. Extendió la mano y me empujó. Fue un empujón en el hombro, no lo suficientemente fuerte como para tirarme de la silla, pero sí lo suficiente como para desequilibrarme, para hacer que la cuchara cayera de mi mano y manchara el suelo. Fue un acto de pura frustración y desprecio. Un gesto que decía: «Ya no puedo alcanzarte con palabras, así que te alcanzaré con mi cuerpo. Todavía tengo poder sobre ti». En ese instante, el tiempo se detuvo. Miré la mancha de sopa en el suelo, luego mi mano vacía, y finalmente a él. Su rostro estaba rojo, los ojos desorbitados, quizá incluso sorprendido por su propio acto. Los niños, desde la sala, oyeron el ruido y se quedaron en silencio. No sentí dolor físico, pero ese contacto físico no deseado, ese empujón, fue la violación final. Fue la manifestación física de todos los empujones emocionales que sufrí durante años. Había cruzado la última frontera. Lentamente, me levanté de la silla. No grité, no lloré. Solo lo encaré con una mirada tan vacía y fría que él retrocedió un paso. «Nunca más», dije, la voz baja, pero vibrando con una fuerza que no sabía que poseía. «Nunca más me toques». Me di la vuelta, le di la espalda a él, a la sopa en el suelo, a esa cocina que había sido escenario de tanto dolor. Fui a mi cuarto, el cuarto que ahora era solo mío, y cerré la puerta con llave. Ya no necesitaba un plan, ya no necesitaba dinero para el alquiler, necesitaba salir. En ese momento, su empujón no me derribó, al contrario, me impulsó fuera de esa casa, fuera de esa vida, para siempre. Detrás de la puerta cerrada con llave de mi cuarto, el sonido de mi corazón latiendo era lo único que oía. No era un latido de miedo, sino de adrenalina, de una decisión irrevocable que finalmente había sido tomada. Miré alrededor de la pequeña habitación, los objetos que habían sido testigos del desarrollo de mi vida, la colcha de retazos que yo misma hice, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la pared, la pequeña caja de madera donde guardaba las fotos de mis hijos. Mis manos se movieron con una precisión automática, como si tuvieran voluntad propia. Tomé una bolsa de viaje de lona, una que Juan usaba en sus viajes cortos, y empecé a llenarla. No pensé mucho. Tomé lo esencial: 2 o 3 mudas de ropa, mis documentos, la pequeña lata de harina con mis ahorros, la caja de madera con las fotos. Al otro lado de la puerta, oí a Juan llamar mi nombre, primero con rabia, luego con un tono de pánico. «Lupita, abre la puerta. Fue sin querer. Perdóname». Sus disculpas eran como lluvia en un techo de lámina, ruidosas e inútiles. Fui al cuarto de los niños. Estaban acurrucados en el sofá, con los ojos grandes y asustados. «Pónganse sus chamarras y sus zapatos», dije, la voz tranquila y firme. «Vamos a dar un paseo». No cuestionaron, simplemente obedecieron, sintiendo la urgencia y la finalidad en mi tono. Mientras se arreglaban, tomé sus mochilas de la escuela y metí dentro una muda de ropa para cada uno. Juan continuaba golpeando la puerta del cuarto. «Lupita, por favor». Con los niños listos, de la mano conmigo, caminé hacia la puerta trasera. No podía salir por el frente. Ya no quería mirarlo a la cara. La puerta trasera daba al patio, a mi taller, mi santuario. Me detuve un instante. Miré mi máquina de coser. Sentí una punzada de tristeza al dejarla atrás. Era mi compañera, mi confidente. Pero sabía que volvería por ella. Volvería por todo lo que era mío. Abrí el portón del patio, que daba a un callejón lateral. El aire de la noche era fresco. La luna llena iluminaba nuestro camino. «Mamá»,
¿A dónde vamos?, preguntó Mateo, su pequeña mano apretando la mía con fuerza. A un lugar seguro, mi hijo, respondí, y por primera vez sabía exactamente a dónde iba. Solo había un lugar en San Miguel el Alto donde me sentiría segura, un lugar donde la bondad era silenciosa y el respeto era incondicional. Empezamos a caminar por las calles de tierra de nuestro vecindario. Sostenía mi bolsa de lona en una mano y la mano de Sofía en la otra. Mateo sostenía la mano libre de Sofía. Éramos una pequeña cadena de 3 eslabones, huyendo de nuestra propia casa. Cada paso era una afirmación. Adiós, noches de insomnio. Adiós, olor a alcohol. Adiós, discusiones, promesas rotas, humillaciones. A cada paso, sentía el peso de 40 años desprendiéndose de mis hombros. Caminaba con la espalda más recta, la cabeza más erguida. Las luces de las casas de los vecinos estaban encendidas. Podía oír el sonido de sus televisores, el olor de sus cenas. Estaban en sus vidas normales, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba en la calle, y no me importaba. Sus juicios ya no me alcanzaban. La caminata no fue larga, quizá unos 10 minutos, pero pareció una vida entera. Fue el viaje de la Lupita que aguantaba a la Lupita que actuaba. Finalmente, llegamos. Una pequeña casa de esquina, con un portón de madera bien cuidado y un jardín de rosas al frente. La luz de la sala estaba encendida. Me detuve frente al portón. Respiré hondo. El miedo, que había estado ausente durante toda mi huida, de repente hizo acto de presencia. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si me rechazaba? Miré los rostros de mis hijos, que confiaban en mí implícitamente. Aquello me dio el coraje que me faltaba. No lo estaba haciendo por mí, lo estaba haciendo por ellos, por su futuro. Levanté la mano que temblaba un poco y golpeé el portón de madera de la casa de Arturo Valdés. 3 golpes, firmes, definitivos. El sonido resonó en la noche silenciosa, el sonido de mi pasado llamando a la puerta de mi futuro. La puerta de la casa se abrió casi de inmediato, como si estuviera esperando. Arturo apareció en el umbral, vestido con una camisa sencilla y pantalones de trabajo. Estaba leyendo un periódico que sostenía en una mano. Su expresión, al vernos, a mí, con una bolsa de viaje, y a los 2 niños acurrucados a mi lado, pasó de la sorpresa a una comprensión instantánea y sombría. Sus ojos no necesitaron preguntar qué había pasado. Leyó toda la historia en mi rostro, en mi postura, en la forma en que sostenía las manos de mis hijos. Lupita, dijo en voz baja, llena de una preocupación que me envolvió como una manta cálida. No pude hablar. Las palabras estaban atrapadas en mi garganta. Solo lo miré fijamente, mis ojos suplicando algo que ni siquiera sabía nombrar. Asilo, comprensión, ayuda. No esperó una explicación. Abrió el portón por completo y se hizo a un lado. «Entren», dijo, su voz firme y acogedora. «Hace frío aquí afuera». Entramos. La casa de Arturo era sencilla, impecablemente limpia y organizada. Olía a café y a madera. Era lo opuesto a mi casa, que en los últimos tiempos olía a tensión y desorden. Había una sensación de paz allí, una calma que no sentía desde hacía años. Sofía y Mateo parecieron sentirlo también. Se relajaron un poco, soltando mis manos y mirando a su alrededor con curiosidad. Arturo cerró la puerta detrás de nosotros, aislándonos del mundo exterior. «Siéntense, por favor. ¿Quieren agua? ¿Un té?» Nos trató no como refugiados, sino como invitados. Su normalidad era el mejor remedio para nuestro estado de shock. Me senté en el sofá, la bolsa de viaje a mis pies. Los niños se sentaron a mi lado, muy juntos. Arturo fue a la cocina y volvió con 3 vasos de agua. Nos entregó uno a cada uno. Bebí el agua de un trago, mi garganta seca por la caminata y la emoción. Entonces, finalmente hablé. «Él me empujó», dije, con la voz temblorosa. Arturo se sentó en el sillón frente a nosotros. No mostró rabia, ni sorpresa, solo un pesar profundo. Asintió, como si dijera, «Lo sé, lo temía». «Están a salvo aquí», dijo, y la frase era una promesa, una roca a la que podía aferrarme. Miró a los niños. «Mateo, Sofía, hay un cuarto de huéspedes allá en el pasillo. Tiene una cama grande. Pueden dormir ahí esta noche». Se levantó y los llevó a la habitación. Oí su voz tranquila mostrándoles dónde estaba el baño, diciéndoles que si necesitaban algo, solo tenían que llamar. Cuando volvió, se sentó de nuevo. Nos quedamos en silencio por un momento. No sabía qué decir, cómo explicar la audacia de mi llegada. Había invadido su vida, su paz. «Arturo, yo lamento mucho traer mis problemas a tu puerta»,
comencé. No sabía a dónde ir. Me interrumpió, con un suave gesto de la mano. Lupita, no pida disculpas. Hizo lo correcto. Lo único que me entristece es que no haya venido antes. Sus palabras me desarmaron. No había juicio, solo aceptación. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, más para mí misma que para él. Ahora, dijo, con una calma que me contagió, van a descansar. Mañana es otro día. Y pensaremos en el mañana. Mañana. Esta noche. Lo único que importa es que están a salvo. Nadie los va a lastimar aquí. Se levantó y tomó una manta del armario. Puede dormir en el sofá, si quiere. O en el cuarto con los niños. El sofá está bien, dije. Me extendió la manta. Nuestros dedos se tocaron por un instante. Fue un toque sin malicia, pero lleno de significado. Era el toque de dos almas que se entendían sin necesidad de muchas palabras. Aquella noche, acostada en el sofá de la casa de Arturo, envuelta en la manta que olía a limpio y a paz, lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud. Por primera vez en décadas me sentía segura. Estaba en la casa del mejor amigo de mi marido, una situación que vista desde fuera sería un escándalo. Pero allí, en ese momento, era el único puerto seguro en medio de la mayor tormenta de mi vida, y supe, con una certeza que calentó mi corazón, que ya no estaba sola. La calma no duró mucho. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de golpes violentos en la puerta principal. No eran los golpes educados de un visitante, eran los puñetazos de alguien exigiendo entrar. Mi cuerpo se heló. Era Juan. Arturo, que ya estaba de pie preparando café en la cocina, fue hacia la puerta. Me levanté del sofá con el corazón martilleando en el pecho. Los niños se despertaron con el ruido y aparecieron en la puerta del cuarto, con los rostros asustados. «Quédense aquí», les susurré, poniéndome delante de ellos como una leona protegiendo a sus cachorros. Arturo abrió la puerta. Juan estaba afuera, con el rostro contorsionado por la rabia y la resaca. Al ver a Arturo, su furia se intensificó. «¿Dónde está? ¿Dónde está mi mujer?», gritó, intentando forzar la entrada. Arturo, que era más grande y más fuerte, bloqueó el paso con su propio cuerpo. «Baja la voz, Juan. Vas a despertar a los vecinos», dijo Arturo, su voz peligrosamente tranquila. «No me importan los vecinos. Quiero a mi familia de vuelta. ¿Qué hiciste, traidor? ¿Le llenaste la cabeza de tonterías?» Las acusaciones eran tan absurdas, tan distorsionadas de la realidad, que serían cómicas si no fueran trágicas. Juan, en su mente nublada por el alcohol y el ego herido, no podía concebir que lo hubiera dejado por voluntad propia. Era más fácil creer que me habían robado, seducido por su mejor amigo. «Yo no hice nada, Juan. Fuiste tú quien lo hizo», respondió Arturo sin alterarse. «Ahora, vete a casa. Lupita no quiere hablar contigo». Eso enfureció aún más a Juan. «Tú no hablas por ella». «Lupita», gritó, tratando de mirar por encima del hombro de Arturo. «¡Sal de ahí! Vamos a casa a hablar como gente civilizada». En ese momento, algo en mí cambió. El miedo dio paso a una rabia fría. Estaba haciendo una escena, humillándome, asustando a mis hijos. Caminé hasta la puerta, me detuve junto a Arturo y encaré a mi marido. «No hay nada que hablar, Juan», dije, con voz firme. Al verme, su expresión se transformó. La rabia dio paso a una súplica desesperada. «Lupita, mi vida, por favor, vamos a casa. Me equivoqué. Lo sé. Te pido perdón. No nos hagas esto. Piensa en los niños». «Es exactamente en ellos en quienes estoy pensando», repliqué. «Merecen paz. Yo merezco paz. ¿Y crees que vas a encontrar paz en casa de otro hombre? ¿En casa de mi mejor amigo?», escupió, el veneno volviendo a su voz. «¿Qué va a decir la gente, Lupita? Estás destruyendo nuestra reputación, tu honra». La mención a la opinión de los demás, que antes me aterrorizaba, ahora me dio fuerza. Pasé toda la vida preocupándome por lo que la gente iba a decir. Me cansé. Mi honra no está en la boca de los vecinos, Juan. Está en mi capacidad de protegerme y de proteger a mis hijos de ti. Se quedó sin palabras por un momento. Miró de mí a Arturo, que permanecía como una muralla silenciosa a mi lado. La derrota comenzó a instalarse en su rostro. Él, el rey de esa casa, el centro de ese universo disfuncional, había sido depuesto, y no sabía cómo reaccionar. «Te vas a arrepentir de esto, Guadalupe», dijo, usando mi nombre completo por primera vez en años. Era una amenaza. «Ustedes dos se van a arrepentir». Se dio la vuelta y se fue, golpeando el portón con fuerza. Me apoyé en la puerta, con las piernas temblando.
La adrenalina comenzó a bajar, dejando atrás un cansancio profundo. Arturo cerró la puerta y se volvió hacia mí. «Fuiste muy valiente», dijo, con admiración en su voz. Miré a mis hijos, que todavía estaban asustados. Los abracé a los dos con fuerza. «Se acabó», le susurré. «La parte más difícil ya pasó». Sabía que no era verdad. El chisme en el pueblo sería implacable. Juan no se rendiría fácilmente. Pero allí, en esa pequeña sala, con ese hombre decente y mis dos hijos, sentí que tenía un ejército. El escándalo que Juan tanto temía ya había comenzado, y por primera vez no me importaba en lo más mínimo. Mi paz valía más que cualquier reputación. Los días que siguieron fueron extraños, una mezcla de alivio profundo y una tensión incómoda. Vivir en la casa de Arturo, aunque fuera temporalmente, era como aprender a respirar un aire diferente. La rutina era la antítesis de mi vida con Juan. Las mañanas eran silenciosas, excepto por el sonido del café colándose. Las noches eran tranquilas, llenas del sonido bajo de la televisión o de conversaciones sobre el día. No había gritos, ni portazos, ni el olor agrio del alcohol. Arturo y yo establecimos una rutina tácita. Él salía a trabajar temprano, y yo cuidaba de la casa y de los niños. Los llevaba a la escuela, preparaba las comidas, lavaba la ropa. Intenté, de todas las formas posibles, no ser una carga, contribuir al funcionamiento de la casa. Los niños se adaptaron con una resiliencia sorprendente. La ausencia de la tensión constante los hizo florecer. Mateo se volvió menos serio. Incluso contó un chiste en la cena un día. Sofía volvió a ser la niña risueña y parlanchina que era. Verlos felices y relajados fue la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Lo más difícil era la convivencia con Arturo, no porque fuera mala, sino porque era nueva. Éramos dos extraños, en cierto modo, forzados a una intimidad doméstica. Había una formalidad cuidadosa entre nosotros. Nos tratábamos de usted, evitábamos rozarnos en el pasillo estrecho, manteníamos una distancia respetuosa. Yo dormía en el sofá, negándome a tomar su habitación. Por la noche, lo oía dar vueltas en la cama, y me preguntaba si mi presencia lo estaría incomodando, si se arrepentía de habernos acogido. Una mañana, mientras tomábamos café, me armé de valor para abordar el tema. Arturo, necesito agradecerle de nuevo por todo, pero no puedo abusar de su hospitalidad para siempre. En cuanto consiga algo de dinero, buscaré un lugar para alquilar. Dejó de beber su café y me miró seriamente. Lupita, no quiero que se preocupe por eso ahora. Quédense el tiempo que sea necesario. Esta casa es lo suficientemente grande, y, para ser honesto, dudó, buscando las palabras correctas. Es bueno tener un poco de ruido por aquí. Estaba muy acostumbrado al silencio. Sus palabras fueron un regalo. No me estaba tolerando. Estaba genuinamente feliz de tenernos allí. Poco a poco, la formalidad fue disipándose. Empezamos a conversar más, no solo sobre los niños o la casa, sino sobre la vida. Me contó sobre su infancia con Juan, sobre sus sueños de tener algún día su propio taller mecánico. Yo le conté sobre mi amor por la costura, sobre mis propios sueños olvidados. Descubrí a un hombre con una profundidad que nunca había sospechado. Era inteligente, tenía un sentido del humor seco y una bondad que parecía no tener fin. Una tarde, con su ayuda, volví a mi antigua casa a buscar el resto de mis cosas. Juan no estaba. La casa era un desastre, llena de botellas vacías y platos sucios. Un aire de abandono y tristeza flotaba en todo. Mientras empacaba mi ropa y las pertenencias de los niños, no sentí nostalgia, solo un alivio inmenso. Arturo, en silencio, me ayudó a cargar las cajas. Lo último que recogimos fue mi máquina de coser. La cargó con un cuidado reverente, como si transportara algo sagrado. Al colocarla en la sala de su casa, en el rincón que él mismo había preparado para mí cerca de la ventana, sentí que, por fin, estaba en casa. No éramos una pareja. No había romance, ni roces, ni declaraciones. Éramos solo dos personas que habían encontrado, una en la otra, un refugio. Estábamos construyendo, ladrillo a ladrillo, no una relación amorosa, sino algo quizá más precioso, una paz compartida, una amistad improbable nacida de las cenizas de una vida destruida. Y, por ahora, eso era más que suficiente. La noticia de mi fuga se extendió por San Miguel el Alto como un incendio en campo seco. Me convertí en el tema principal en las filas del mercado, en los salones de belleza, en las charlas en la plaza. Las opiniones se dividieron,
Muchos me condenaron. Yo era la esposa infiel, la mujer sinvergüenza que abandonó a su marido para vivir con su mejor amigo. Transformaron a la víctima en villana, porque era más fácil juzgar a una mujer que confrontar la dolorosa realidad del alcoholismo de un hombre. Pero, para mi sorpresa, también hubo quienes me defendieron, mujeres que, en silencio, sufrían situaciones parecidas. Me saludaban en la calle con un gesto cómplice de la cabeza, una mirada de admiración. Ya no era solo la costurera Lupita, me convertí en un símbolo, para bien o para mal. Juan, por su parte, abrazó el papel de víctima. Contaba a todo el que quisiera escuchar cómo su esposa ingrata lo había abandonado, seducida por el amigo traidor. Dejó de beber por un tiempo, intentando mostrar al pueblo que él era el hombre bueno e injuriado de la historia. Vivir bajo este escrutinio no fue fácil, pero la paz que sentía dentro de la casa de Arturo era mi armadura. Aproximadamente un mes después de mi llegada, algo significativo sucedió. Un sábado por la noche, Arturo llegó a casa del trabajo pareciendo más cansado de lo normal. Se sentó a la mesa de la cocina mientras yo terminaba de preparar la cena. «Hoy me encontré a Juan», dijo en voz baja. Mi estómago se contrajo. «¿Te molestó?» «No. Él me invitó a la cantina. Dijo que extrañaba a su amigo, que quería conversar. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré fijamente. ¿Y qué hiciste?» «Le dije que no», respondió Arturo. «Le dije que mi tiempo de cantina se había acabado». Hizo una pausa, mirando sus propias manos sobre la mesa. «Lupita, necesito decirle una cosa. Crecí con Juan. Empecé a beber con él, cuando éramos muchachos. Nunca fue un problema para mí como lo fue para él, pero era una costumbre, algo que hacíamos». Levantó los ojos y encontró los míos. Había una determinación en ellos que nunca había visto. Cuando usted llegó aquí, esa noche, vi lo que la bebida hizo con él, lo que le hizo a usted, y tomé una decisión. Ya no quiero eso en mi vida. No quiero ser el tipo de hombre que necesita un vaso en la mano para relajarse o para conversar. Respiró hondo, y sus siguientes palabras cambiaron el curso de nuestra relación. No estoy haciendo esto por usted, Lupita. Lo estoy haciendo por mí, pero quiero que sepa que, mientras usted y los niños estén bajo mi techo, no habrá una gota de alcohol en esta casa. Esbozó una pequeña sonrisa triste. Si es para tenerlos aquí, para tener esta paz, quiero tenerla por completo, con la cabeza limpia. Me quedé sin palabras. Ese gesto, esa elección, era la antítesis de todo lo que Juan representaba. Juan me culpaba a mí, al trabajo, al mundo por su bebida. Arturo estaba asumiendo la responsabilidad de su propia vida, tomando una decisión consciente por la claridad y el respeto. No solo me estaba ofreciendo un techo, me estaba ofreciendo un ambiente seguro, un santuario libre del demonio que había destruido a mi familia. En ese momento, el muro de formalidad que aún existía entre nosotros se derrumbó por completo. Me acerqué a la mesa, y por primera vez puse mi mano sobre la suya. «Gracias, Arturo», dije con la voz entrecortada. Eso significa más de lo que te imaginas». Él giró la mano y apretó la mía suavemente. «Vamos a estar bien, Lupita. Nosotros tres». No fue una declaración de amor romántico, fue una declaración de compañerismo, de compromiso, de un futuro construido sobre una base de respeto mutuo y elecciones conscientes. Y supe, con una certeza que llenó todo mi ser, que el amor de verdad, no era la pasión arrebatadora que sentía en mi juventud. Era eso, era la calma, la seguridad y la decencia de esa mano sosteniendo la mía en la cocina de una pequeña casa en San Miguel el Alto. El tiempo, que antes se arrastraba en ciclos de angustia y falsas esperanzas, comenzó a fluir como un río tranquilo. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. Nuestra vida en la casa de Arturo se asentó en una rutina cómoda y feliz. Monté mi taller de costura en la sala y mi negocio prosperó. Las mujeres que antes me miraban con lástima o juicio, ahora me buscaban no solo por mis servicios, sino por el ejemplo de fuerza en que, sin querer, me había convertido. Arturo y yo nunca definimos nuestra relación. No lo necesitábamos. Éramos compañeros. Compartíamos las cuentas, las tareas, las preocupaciones por los niños y, lo más importante, las alegrías. Nuestras noches las pasábamos en el porche, con tazas de té de canela, conversando sobre el día, observando las estrellas. El amor entre nosotros no fue una explosión, sino un florecimiento tardío, como las flores que nacen en el desierto después de una lluvia rara. Nació de los pequeños gestos, la forma en que él siempre me guardaba el trozo más dulce del mango, cómo yo remendaba sus camisas de trabajo sin que él lo pidiera,
cómo nos leíamos los pensamientos con una simple mirada. El primer beso ocurrió más de un año después de mi llegada. Fue una noche fría, después de un día particularmente difícil en la escuela para Mateo. Arturo y yo logramos resolver la situación juntos, como un equipo. Después de que los niños se durmieran, estábamos en la cocina, lavando los platos en silencio. Nuestras manos se tocaron bajo el agua, y fue como una corriente eléctrica. Él se detuvo, se volvió hacia mí, y su rostro estaba lleno de una emoción que nunca había visto. Se secó las manos en el paño de cocina, y con una delicadeza infinita, me tocó la cara. «Lupita», susurró, y no necesitó decir más. Se inclinó y me besó. No fue un beso de pasión avasalladora, sino de una ternura profunda, de un anhelo contenido durante años. Fue un beso que decía, finalmente, un beso que sabía a café, a hogar, a segunda oportunidad. A partir de ese día, dejé de dormir en el sofá. Me mudé a su habitación, y nuestra sociedad se completó. Los niños aceptaron el cambio con naturalidad. Para ellos, Arturo ya era parte de la familia, la figura paterna que siempre les faltó. Nunca intentó reemplazar a Juan, pero creó su propio espacio en sus corazones, un espacio construido con paciencia, presencia y amor incondicional. Juan, con el tiempo, se convirtió en una figura distante y patética. Siguió bebiendo, perdió completamente el contacto con sus hijos y se mudó a otro pueblo. Las noticias que llegaban de él siempre eran tristes. Ya no sentía rabia, solo una profunda lástima por el hombre que pudo haber sido y por la vida que desperdició. Nuestra vida no era una telenovela, era algo mucho mejor. Era real, tenía sus desafíos, sus dificultades, pero estaba impregnada de un respeto y un cariño que eran el cimiento de todo. Yo, que viví casi 40 años en una casa ruidosa y caótica, descubrí la belleza del silencio compartido. Aprendí con Arturo que el amor no es sacrificio, es reciprocidad, no es aguantar, es construir, no es encogerse para caber en el mundo de alguien, sino encontrar a alguien que te ayude a expandir el tuyo. Ya no era la esposa del camionero, era Lupita, la costurera, la madre, la mujer que se reconstruyó, y junto a Arturo, el hombre que no me prometió el mar, sino que me dio un puerto seguro, finalmente me sentí completa. Hoy, tengo 74 años. El tiempo ha marcado mi rostro con líneas finas, cada una contando una parte de mi historia. Mi cabello es blanco como el algodón más puro, y mis manos, aunque manchadas por la edad, aún son firmes en la aguja. Arturo y yo nunca nos casamos por el civil. No lo necesitamos. Nuestro compromiso fue sellado no por un cura o un juez, sino por cada amanecer que vimos juntos, por cada dificultad que superamos lado a lado. Vivimos en la misma casita de esquina, que a lo largo de los años fuimos reformando y dejando a nuestro gusto. El porche de enfrente es mi lugar favorito. Arturo construyó para mí grandes macetas de madera, donde cultivo un jardín de flores coloridas y hierbas aromáticas. El olor a geranios y romero se mezcla con el del café de olla que preparamos todas las mañanas. Nuestros hijos crecieron. Mateo se convirtió en ingeniero, un hombre serio y responsable, pero con un corazón gentil como el de Arturo. Sofía se hizo maestra, esparciendo su luz y alegría a decenas de niños. Nos dieron nietos, que llenan esta casa con una energía ruidosa y maravillosa los fines de semana. Llaman a Arturo abuelo Lolo, y el amor que él siente por ellos es algo hermoso de ver. A veces, sentada en mi mecedora, pienso en la Lupita de hace 40 años, en la mujer que se sentía invisible, que creía que su única virtud era la paciencia. Me dan ganas de abrazarla, de decirle que el coraje que busca ya está dentro de ella, dormido, solo esperando el momento adecuado para despertar. El pueblo de San Miguel el Alto, que un día me juzgó, hoy me respeta. La gente conoce mi historia. Algunos, los más jóvenes, me ven como una especie de leyenda local, la mujer que cambió al marido borracho por el amigo decente. Las más viejas, que antes torcían el gesto, hoy me saludan con un respeto que la vida les ha enseñado. Han visto el resultado de mis elecciones, una familia feliz, un amor tranquilo, una vejez digna. Juan falleció hace algunos años, solo, en un pueblo lejano. Cuando recibí la noticia, sentí una tristeza genuina, no por el hombre en el que se convirtió, sino por el joven camionero de ojos brillantes que un día me prometió el mar. Recé por su alma, y luego fui a cuidar mi jardín. No me arrepiento de nada. Quizá mi único arrepentimiento sea haber tardado tanto en encontrar mi voz, pero, como dicen, nunca es tarde para florecer.
Les digo a mis nietas que el amor no debe ser una jaula, por muy dorada que sea. Debe ser un jardín, donde dos personas crecen juntas, una ayudando a la otra a alcanzar el sol. Tuve que pasar por un desierto para encontrar mi jardín, pero cada paso en esa arena caliente valió la pena. Arturo se sienta a mi lado en el porche, sosteniendo mi mano. Sus manos todavía son grandes y fuertes, pero ahora están manchadas por la edad, al igual que las mías. No necesitamos hablar mucho. Después de tantos años, nuestro silencio es la más bella de las conversaciones. Me mira y sonríe, la misma sonrisa tímida de hace décadas. ¿En qué piensas, mi vida?, pregunta. Pienso, respondo, apretando su mano, que la vida es como una colcha de retazos. Tiene pedazos feos, pedazos rotos, pero si tienes paciencia y el hilo correcto, puedes transformar todo en una obra de arte. Y la mía, finalmente, es una obra de arte de la que me siento orgullosa. La vida, al fin y al cabo, se resume en los hilos que elegimos para tejer nuestra historia. Durante mucho tiempo, usé hilos de obligación, de miedo, de una esperanza gastada. Cosía y remendaba una relación que ya estaba podrida, intentando mantener unido un tapiz que no merecía ser salvado. La noche en que Juan me cambió por la bebida no fue el final de mi historia. Fue el momento en que mis tijeras internas, afiladas por el dolor, finalmente cortaron el hilo podrido, y al hacerlo, me di la oportunidad de tomar nuevos carretes, hilos de respeto, de amistad, de un amor tranquilo. Con Arturo, no necesité remendar nada. Tomamos nuestras telas, nuestras historias, nuestras cicatrices, y comenzamos un nuevo tapiz desde cero, un tapiz tejido con la simplicidad de lo cotidiano, con la fuerza de la lealtad y con los colores vibrantes de una felicidad que nunca pensé que fuera posible para mí. No fui una heroína, fui solo una mujer que se cansó de arrastrarse y decidió ver si todavía tenía alas. Y descubrí que sí. Estaban un poco polvorientas, un poco arrugadas, pero todavía funcionaban. Mi historia es simple, la historia de tantas mujeres que se callan, que aguantan, que esperan un milagro. Mi milagro no vino del cielo, vino de dentro de mí, vino de la decisión de decir basta, y vino en la forma de un hombre bueno, que no me salvó, sino que me dio un espacio seguro para que yo pudiera salvarme a mí misma. Si estás ahí, escuchando mi voz, quizás sintiéndote atrapada en tu propio tapiz de dolor, que sepas una cosa, siempre tienes las tijeras en la mano. Cortar el hilo puede ser lo más aterrador del mundo, pero también es lo más liberador. La vida es muy corta para gastarla remendando lo que no tiene arreglo. Y esa es mi historia. Un simple hilván de recuerdos, pero es la mía. Si este tapiz de palabras resonó contigo, si tocó algún hilo en tu corazón, considera suscribirte a nuestro canal y dejar un like. Cada suscripción, cada comentario, es como un nuevo hilo de color que añadimos a nuestra gran colcha de historias compartidas. Cuéntame qué te pareció, qué parte te conmovió más. La voz de cada uno de ustedes ayuda a tejer nuestra comunidad. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi hilo final.